Para ustedes, muy buenos días. Para mí aún estoy ultra madrugando por la diferencia de hora. Y hoy, 28 de marzo del 2022, vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús, hija de la Iglesia, en el aniversario de su nacimiento, el 28 de marzo de 1515. Teresa de Jesús tiene mucho que decirle al mundo y a la Iglesia, porque de almas como Teresa estamos todos necesitados. Al menos la podemos tomar como maestra, queremos bien servido, pues Dios quiso hacer de Teresa un testigo de Jesús resucitado, como lo hizo a Juan, a Pedro y a los apóstoles. Esta elección la convirtió en mujer nueva, capacitada para testificar con su vida lo que había visto y oído. Las enseñanzas de Teresa a sus hijas, las monjas, y el mensaje que aportó a la iglesia de su tiempo fue principalmente el de la imperiosa necesidad de orar como camino para amar y como diálogo de amistad con Dios. Como nos ha enseñado ella, a quien sabemos mucho nos ama. Comenzamos entonces hablando algo sobre los abuelos de Teresa que fueron reconciliados con la iglesia. Su abuelo, don Juan Sánchez de Toledo, había apostatado, o sea, renegado de la religión católica, pero por suerte los reyes católicos, a través del tribunal de la Inquisición, habían anunciado un edicto de gracia por el que los apóstatas podían reconciliarse con la Iglesia Católica. Y pensando el abuelo don Juan, que era un mercader refinado, intuitivo, certero y afortunado, como era el comerciante, que en Toledo sería mal visto tanto por los católicos como por los judíos por haber apostatado, y antes de que llegara su anunciada ruina económica, emigró con su familia a Ávila, donde se estableció como mercader de tejidos y cambió su apellido de Toledo, que era de origen judío, por el de Cepeda de su esposa, porque luego vino a llamarse don Juan Sánchez de Cepeda, apellido que naturalmente va a heredar Teresa junto con el dinamismo inquieto y la intuitiva sagacidad y la esplendidez ilustre y generosa del abuelo. Y el matrimonio donde nació Teresa, en esta fecha que conmemoramos hoy. Don Alonso de Cepeda, segundo hijo de don Juan, primero se casó con doña Catalina del Peso, que falleció dejando a su esposo con dos niños pequeños, hablamos de María y Juan. Y luego don Alonso, al quedar viudo a sus 27 años, volvió a casarse en segundas nupcias con doña Beatriz de Ahumada, y de este matrimonio nació Teresa de Jesús de Cepeda y Ahumada en Ávila el 28 de marzo del año 1515. Podemos decir que ella llenó de felicidad este matrimonio y aquel hogar. Teresa tuvo por tanto 12 hermanos del primer matrimonio de su padre y 9 hermanos de padre y madre: Agustín, Juana, Pedro, María, Juan, Antonio, Rodrigo, Lorenzo y Hernando. Bien, ella decía que el tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastará.
Y decía, era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aún con los criados. Y de su madre decía, y mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, pero tenía una grandísima honestidad. Todo esto lo va relatando la santa en su libro de la vida. Y hablemos un poco de los ideales de niña. Ella recuerda en el libro de la vida, capítulo 1.4, que nos juntábamos, ella y su hermano Rodrigo, de 8 años, los dos a leer vida de santos, que era lo que yo más quería. Y siendo niña se reúne con su hermano Rodrigo para leer vida de santos y repetir muchas veces que gloria y pena son para siempre, siempre, siempre. Y entonces ellos buscan escaparse por una ilusión infantil con su hermano Rodrigo a tierra de moros, a los que descabezasen a ellos por Cristo. Y cuando se frustró su plan, comienzan a jugar a ser ermitaños. Con sus amiguitas, Teresa construiría pequeños monasterios y pensaban y soñaban que eran monjas. Luego, poco más a edad avanzada, a los 13 años, muere su madre y acude a la Virgen de la Caridad a pedirle con muchas lágrimas que sea ella ahora su madre. Y dice, paréceme que aunque se hizo con simpleza, me ha valido. Así lo escribe en el libro Vida 1.7. Hablemos un poco, siempre me preguntan sobre el retrato físico de Teresa, cómo era ella. Bueno, sus contemporáneos no nos han dejado un retrato físico y también psíquico, diciendo algunas cosas de ella. Dice que ella era de estatura mediana, más bien grande que pequeña, que medía aproximadamente 1,68 m, es una buena estatura, un poco gruesa, más que flaca, dicen, y en todo bien proporcionada, de color blanco y encarnado, especialmente en las mejillas, cabello negro, limpio, reluciente y blandamente crespo, y de frente ancha y muy hermosa. También dice que tenía cejas un poco gruesas, de color casi rubio, oscuro, y los ojos negros, vivos y redondos, que al reír mostraban alegría, y cuando mostraban gravedad eran muy graves. También habla de que la nariz un poco más pequeña que grande, da descripciones de la boca, ni grande ni pequeña, los dientes iguales, muy blanco, habla de la garganta ancha, blanca, no muy alta, manos y pies lindos, proporcionados, toda una descripción física de ella. Y también recuerda que tenía 3 lunares en la cara y que daba gran contento mirarla y oírla porque era muy apacible y graciosa en todas sus palabras y ademanes, y que tenía una particular aire y gracia en el andar, en el caminar y en el hablar y en el mirar y en cualquier ademán que hiciese, y que los vestidos, aunque fuesen viejos, bien remendados, y todo le asentaba muy bien. Pero también tenemos un pequeño retrato psíquico de Teresa, que su psicología está marcada por una gran sensibilidad que se manifiesta en la expresión de su rostro, sus profundos sentimientos. Fácilmente dice que le bañaban en lágrimas los ojos de pena, de ternura, de alegría o de compasión. También se dice que lloraba con mucha frecuencia, aunque con más parsimonia en su madurez, pero que tenía una gracia natural que se llevaba a la gente de calle, o sea, la miraba mucho, y un deseo de agradar también fuera de lo común. Hay un autor que se llama Juan Roth Carvallo, que era un médico español y ensayista español, padre de la medicina psicomática y miembro de la Real Academia Española, que estudió su grafismo y ha escrito de este estudio trazos
llenos y vibrantes contradictorios, muestran el juego activísimo de la fuerza inconsciente. Pero todo ello aparece, y esto es lo asombroso, como enmarcado o dominado con una suavidad infinita dentro de un yo de extraordinario poder y riqueza. Ella era lectora, muy lectora, y leía entre la piedad y la ilusión. Ella aprendió a leer desde niña en un libro que se llama el Flos Sanctorum, conocido libro de la vida de los santos, y también en los santos evangelios. Pero en su adolescencia, iniciada por su madre, doña Beatriz, se emborrachó, por decir así, con la lectura de los libros de caballería. Era aficionado a los libros de caballería, lo dice ella misma en el libro Vida, en cuyas historias atractivas y fascinantes de caballeros enamorados, damas hermosas, adoradas por los hombres que se rendían a sus pies y que eran capaces de desencadenar inauditas hazañas y escenas de amor apasionado, dilató su naciente imaginación y ensanchó además su horizonte vital y cultural. Pero también era una mujer decididamente femenina. Avivado por las novelas, su natural instinto femenino en esos años adolescentes de ilusión, aprendió a utilizar todos los resortes femeninos para acicalarse y embellecerse, aunque con un cuerpo de capullo en plenitud de primavera, dice que necesitaba muy poco para estar espléndida. Nos cuenta ella misma, incluso, que usaba perfumes y joyas, y dicen sus biógrafos que a la par que cultivaba extraordinariamente la limpieza, tenía muy buen gusto para elegir vestidos y combinar y armonizar los colores. Ella misma escribe en el libro Vida que comenzó a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y olores, o sea, perfumes y todas las vanidades que esto podía tener. Y dice que también era hartamente muy curiosa. Está puesto en el libro Vida, el capítulo 2. Pero todo esto puedo decir con lo que se desprende que era decididamente femenina. Claro, como mujer joven, naturalmente comenzó a conocer el amor adolescente y romántico y descubrió el amor humano. Gozaba con la compañía de sus primos, un poco mayores que ella, con sus charlas y vanidades. Ella dice en el libro Vida, niñerías no nada buenas, en el libro Vida. Y también sabemos por los eruditos que han hecho ese estudio que llegó a enamorarse, pero con una gran limpieza, porque decía que tenía miedo de casarse, pero hay personas que sostienen, eruditos muy conocedores, que pensó en ello. Este es un cabo suelto que no ha dejado la providencia, porque la que iba a ser madre de tantas mujeres no podía quedar en una inmadurez psicológica estéril, cuya causa en gran parte es el desconocimiento de la vida y del amor humano. Entonces ella consideró esta situación un extravío, pero estaba muy dentro del plan providencial sobre su visión eclesial. Y en un momento su padre la encerró en el monasterio de las Agustinas. Todo fue muy bonito, pero a don Alonso su padre no le resultó tanto, y sin que ella se diera cuenta, pues él sabía que de haber contado con ella habría dialécticamente perdido la batalla. La encerró en el monasterio de las Agustinas de Santa María de la Gracia, que acogían y educaban a las jóvenes doncellas, señoras de piso, donde vivirá en compañía de otras muchachas de su edad
vigilada y acompañada por doña María de Briceño, que tuvo el tino para desadormecer a Teresa, quien ya desde entonces comienza a reflexionar en serio en qué estado servirá a Dios y pide a todas, y dice: comencé a rezar muchas oraciones vocales y a procurar con todas me encomendase a Dios que me diese el estado en el que había de servir, libro Vida 3.2, y añade: más todavía deseaba que no fuese el de monja. Comencé a hacer oración, sin saber lo que era, dice, y comenzó a orar acompañando a Cristo, consolándole y deseando limpiarle el sudor en la oración del huerto. No era una oración racional, sino un diálogo vivo con Dios. Pero una enfermedad la saca del monasterio Agustina, donde se había hecho querer, como en todas partes siempre se hacía querer mucho, y entra como monja en el monasterio de la Encarnación. Bueno, así entra ella como monja en la Encarnación, arrumbado sus planes de matrimonio, lo que le costó una enfermedad por el empeño y la entereza que ponía en sus decisiones, y vencida la negativa paterna con tenacidad, el Día de las Ánimas, el año 1535, cuando acababa de cumplir recién sus 20 años, ella sale furtivamente de su casa, se dirige a la Encarnación para al fin ser monja. En el monasterio tuvo que seguir el método racional de oración que le imponía la regla y dejar el suyo vital y afectivo, que era una conversación personal. Como ha de prevalecer el ritmo calculado y casi mecánico del método que enseña la maestra de novicia sobre su propio modo de orar desde su vida, que la conectaba con la vida y de ella sorbía vida. Todo esto acusó el desajuste y comenzó a debilitarse. Era todo muy complicado. No acertaba, comienza a hacer penitencia y parece que el resultado fue fatal. Y poco después de la profesión la invadió una gran tristeza. Ella va a dejar temporalmente el monasterio por enfermedad. Tristeza porque tiene un síntoma de una grave enfermedad psicosomática que la forzó a dejar temporalmente el monasterio. Ella escribe en el libro Vida: estuve casi un año por allá y los 3 meses del padecimiento tan grandísimo, todo un grandísimo tormento, dice, y lo escribe en el libro Vida 4.6. Y bueno, hace un año que ha profesado Teresa, tiene 23 años y medio. Bueno, ella pasa en un momento por un lugar que se llama Ortigosa a curarse de estos padecimientos, camino de Beceda, y pasa donde su tío Pedro, que le regala un hermoso libro franciscano, el tercer abecedario de Osuna, que la introduce en las quintas moradas. Todo, enfermedad, penitencia, encuentro con su tío y lectura en soledad de Becedas, son elementos providenciales para la forja de su alma, que está en la base de su obra y de sus libros, sobre todo en el libro Camino de Perfección, por ser el más didáctico de todo. Bueno, curada de ver el milagro de San José, ella dice: y tomé por abogado y señor al glorioso San José, y me encomendé mucho a él, libro Vida 6.6. Y se convierte entonces en la monja fina, pálida y delicada, de palabra fácil, porte gentil, personalidad seductora que atrae las simpatías, las visitas y las limosnas al monasterio, que era pobre. Y entonces, bueno, hay un periodo que tiene una especie de retroceso, pero también de recuperación, porque en un momento ya mal aconsejada cede a su natural pasatiempo. Y bueno,
y comienza a tener un pasatiempo de vanidad en vanidad, dice en el libro Vida, y pierde el fervor y casi deja la vocación orante, deja la oración porque tiene vergüenza de tener tan particulares amistades. Libro Vida 7.1. Pero con Dios, dada la disipación en que vive, dice, me ayudó a esto, que como crecieron los pecados y comenzó a faltar el gusto y el regalo en la virtud. Libro Vida 7.1. Y tienen que intervenir Dios de nuevo con la enfermedad de su padre, a quien fue a cuidar, estando más enferma en el alma que en el cuerpo, dice. Esto le da oportunidad de encontrarse con el padre Vicente Barrón, quien le aconseja que vuelva a la oración, cosa que resultó más eficaz que la representación de Cristo, con mucho rigor, la obra en el libro Vida, y manifestándole el desagrado que le producen aquellas amistades y sus charlas en el locutorio que la desangraban o la desinteriorizaban. Bien, hay años de regateo entre Dios y el mundo, una vida simple y corriente, porque, bueno, lo que uno va aprendiendo que profesar como monja en un monasterio no es sinónimo de penetrar en el misterio de Dios, dejarse quemar en su fuego y permanecer pacientemente en su nube asomada al abismo. Lo primero se puede hacer desde una vida simple y mediocre incluso. Y lo segundo exige una inmensa y dolorosa purificación, devoradora de la mujer vieja. Y Teresa vivió como monja corriente casi 20 años. A punto de cumplir los 40 años la va a tomar Dios por su cuenta porque la tiene elegida para maestra de la iglesia de su tiempo. Sacudida por el vendaval de la polémica en torno a la oración, cuando además no se aprovechaba la energía de la mujer. Habían corrientes anti-oracionistas y antifeminista que Teresa está llamada a corregir y a orientar como maestra segura de oración y de vida cristiana de su tiempo y de todos los tiempos. Entonces, como una cierta guerra de interior, de dudas, titubeos y de conversión. Y como el mejor médico suele ser el que padeció la enfermedad que ha de curar, la providencia dispuso que Teresa aprendiera a orar sola, por no haber tenido maestros, que ella misma confiesa. Ella dice en el libro Vida 4.7, no hallé maestro aunque lo busqué por 20 años. Vida 4.7. Y entonces tropezando, abandonando, recomenzando, perseverando, saldrá maestra de oración. 20 años de oraciones secas, duras, difíciles, áridas. No obstante, cuando sacaba una gota de agua, se sentía feliz para poder después, desde su experiencia, enseñar a sacar agua del pozo. Me estoy refiriendo al libro Vida, capítulo 11 al 21. Pozo para regar el huerto, para que crezcan flores y lleguen a echar flores que den de sí, dice, un gran olor, libro Vida 11.6. Y entonces Dios seguía acosando, pero alerta que su majestad le está preparando la emboscada. En esta guerra interior de dudas y titubeos, en este caer y levantarse a Dios, ya le corre prisa y dirige en su ultimátum a Teresa. La visita de la imagen de un pequeño Cristo muy llagado, como lo comenta en el libro Vida 9.1, la sobresaltó de tal forma que decide con grandísimo derramamiento de lágrimas no levantarse cerca de cabe sus plantas, como decía ella, hasta que no le hiciese lo que le suplicaba, la fortaleciese, y dice ella, ya de una vez para no ofenderle. Libro Vida 9.1. Bueno, la lectura de las confesiones de San Agustín hincarán más el arpón
Ella dice en el libro Vida 9:8, cuando llegué a su conversión y leí como yo aquella voz en el huerto, parece que me la dio el Señor a mí. Está leyendo las Confesiones de San Agustín. Entonces estuve un gran rato que toda me deshacía lágrimas con aflicción y fatiga. En síntesis, aquí en el capítulo 9 del libro Vida, en que narra su conversión definitiva, es considerado por muchos como el punto clave de la trayectoria vital de Teresa. Ha rebasado ya el ecuador de su vida. Tiene 39 años, le quedan 27 de vida y muchas cosas por hacer. Los planes de Dios sobre ella son de gran vuelo y es hora de intervenir, y va a intervenir. Entonces ella comienza una etapa de vida mística y también del desposorio místico. Las sospechas de Quinta Morada en la Soledad de Castellano de la Cañada, un lugar cerca de Ávila, de hace un tiempo atrás, unos 15 años, a la lumbre de la lectura del tercer abecedario del franciscano Osuna, que ofrece el principio de su carisma al convertir el sacerdote de Becedas, una historia que cuenta en su libro, se van a hacer habituales y la van a instalar en la creciente vida mística. La gracia que sana. En este momento ha comenzado una nueva vida para Teresa. El Señor ha estado grande con ella. No olvidemos que la grandeza es del Señor, que socorre las debilidades de Teresa. Entonces ella es creada ya a partir de ese momento como la mujer nueva. Pálidamente lo confiesa Teresa en el capítulo 23. De aquí en adelante es otro libro nuevo y quiero decir otra vida nueva. La que hasta aquí era mía, esta es de Dios que vive en mí. Libro Vida 24:5. Bueno, otras virtudes de Teresa, ella fue una genial comunicadora. Teresa sabía hablar, era una gran comunicadora, también sabía escribir, aunque apenas conocía a lo mejor cosas de gramática, a lo mejor no conocía muchas reglas de sintaxis, ella ha sido capaz de conseguir un estilo lleno de fuerza que con imágenes vigorosas, narración vivaz en los relatos y pinceladas coloristas, pone en pie al lector. Allí brilla su genio mejor. Ella escribió para dar a conocer su espíritu a sus maestros y más adelante para participar a sus monjas las misericordias del Señor. El misterio que vivió fue más tarde cuando, sin pretenderlo, se abrió al círculo de sus lectores. Los estudiosos aún tardarán en llegar. Por ejemplo, me refiero a por qué tardarán en llegar. Hay lectores muy importantes para recordar, aquí incluso lleguemos al siglo XX, como Carlos de Foucault o Edith Stein, ¿verdad? Judía filósofa que después, deliberadamente no cristiana al principio, tras haber devorado en una noche el libro de la vida de la Santa Madre Santa Teresa, exclama convencida: aquí está la verdad. Bien, Santa Teresa tiene una inteligencia excepcional y una facilidad extraordinaria para la conversación, y así escribe como conversa. Pero al igual que la conversación nos exige un rigor dialéctico, ni una línea cartesiana ajustada y lógica, no se encuentra en las obras de Santa Teresa ni esa dialéctica ni ese rigor científico. Ella habla con desenfado, tal como le huyen las ideas, cabalmente, por eso resulta arduo encuadrarlas y a veces clasificarlas. Su estilo vitalista y experiencial y concebido en términos coloquiales
tiene un encanto que junto con el empleo de un castellano popular de esa época, que no es vulgar, adquiere un grancejo singular. Podríamos llegar a ser embrujador, inimitable, porque ella tiene gracia del estilo, tiene gracia en sus escritos, en sus cartas, un gracioso estilo. Teresa de Jesús no ha fundado conventos para recluirse, recrearse a solas con Dios burguesamente, y aislada en su torre de marfil, sino para estar más presente en el mundo, en las gentes, en los suyos y en los extraños. Por eso sus grandes obras doctrinales que con tanto esfuerzo le costaron son casi un grano de arena comparada con la multitud de cartas dirigidas a tantas personas con quien une sus manos para salvar y extender la redención de la sangre de su Señor a toda la tierra. Entonces, unida al yugo de la pluma, permanece toda su vida de fundadora, agotándose con el uso de aquellos medios elementales, escrito con las plumas de las aves, con tinta y a lo mejor un papel grueso, difícil de escritura, con correos que a veces eran muy lentos y también inseguros porque se perdían los correos. Bueno, con su estilo inimitable, Teresa en sus grandes obras ha expresado la palabra en sus cartas, las matiza y la hace humana, materna, fraterna. Si uno se pregunta cómo poner en práctica esa vida que en sus grandes obras se manifiesta siempre en vuelo, al leer sus cartas, por ejemplo, uno puede ver cómo y con qué facilidad puede encarnarse en la vida de cada día y que queda uno asombrado de cómo viviendo una vida mística permanente no queda comprometida ni perjudicada su vida cotidiana y sí sublimada la preocupación por su iglesia. El águila que vuela alto puede y lo hace descender a los más prolijos detalles. Y quiero hablar de una Teresa, mujer en plenitud, superdotada de cualidades humanas. Porque fíjese, van a cruzarse en su camino monjas, frailes, arrieros, alguaciles, albañiles y señoras principales, caballeros y mercaderes, obispos y curas, besoneros, corregidores, teólogos o letrados y confesores, arrieros, duquesas, príncipes, nuncios, papales y hasta el mismo rey. Pero ella está bien preparada, fogueada por Dios y puede ya repartir sus frutos, dará la talla, va a cruzar Castilla cabalgando a lomo de mula o en carreta, atravesará la nevada sierra de Guadarrama en crueles invernadas, llegará hasta Andalucía y estará a punto de perecer ahogada en el paso difícil de una torrentera burgalesa. Camina ya dentro de la morada del rey y su actividad es la de Dios. Teresa de Jesús ha ido desarrollando su inteligencia eminente y ha madurado en su estilo y en todas sus capacidades humanas y cristianas, porque Teresa conoce el corazón humano y tiene tacto para conducirlo. Se deduce, tenía mucha consideración para examinar el talento de las personas. Y a las dos vueltas que daba, calaba y tanteaba los quilates de valor que tenían las mujeres que le venían a hablar para tomar el hábito. Era muy hábil para esto. Teresa siente un gran respeto por los demás. Ya adquirirá fama de no hablar mal de ninguna persona, de nadie. Con la Madre Teresa tienen todas las espaldas bien guardadas. Es fiel, cumplidora de la palabra, empeñada, posee entereza y es muy agradecida. Incluso llega a decir,
con una sardina me sobornarán, escribe en una carta. Pero sobre todo, lo dicho, todo lo que he expresado en este recuerdo de ella, es mujer de grandes ideales. Ideales los que daba un aire de gran señora, que compaginando con su porte de pobreza y humildad, la harán más singularmente atractiva. Su dignidad y señorío la llevan a querer ocultar las necesidades que pasa sin pedir a nadie. Lo mismo que a no querer viajar como una pordiosera en unos borriquillos que le viera Dios y todo el mundo. Carta 103. Es además sensibilísima, es intuitiva. Su capacidad creativa, que es asombrosa, tiene en parte su fuente en la observación, pues desde niña ha sido como una esponja que ha asimilado todo lo que en su entorno ha visto, ha oído y ha observado. Ha hecho suyo todo lo positivo y ha conseguido irradiarlo a su alrededor. Sensibilísima e intuitiva, como un radar que es capaz de recoger incluso los imponderables que flotan en el ambiente y que no tiene explicación racional. Teresa es una mujer de sentimiento y como miembros del cuerpo místico integran a Jesús. Jesús se deja querer y se hace querer. En cada hermano nuestro hay un niño que necesita amor y dedicación. Una sonrisa le hace feliz. Una pequeña atención puede disipar una tristeza. Teresa no quiere hombres y mujeres espinosos, almas ocultas, personas cerebrales que tienen miedo de manifestar sus sentimientos porque creen equivocadamente que eso les empequeñece y les rebaja. Fíjese que llega a decir: cuanto más santas, más conversable con las hermanas. Camino de Perfección 41. Los que así piensan no tienen ni idea de que la grandeza consiste en la sencillez y de que el hombre integral no es solo cerebro, sino también es corazón, es decir, sensibilidad, afectos, emociones, sentimientos. Bueno, voy a finalizar entonces, ya se me está agotando el tiempo, diciendo que Teresa de Jesús ya ha cumplido su tarea. Maestra de apóstoles, paciente y dolorosa ante su inactividad exterior, forzosa, siempre animada por la esperanza de que el Señor lo encaminará todo bien. No se puede prescindir en el camino cristiano de Santa Teresa, como tampoco de San Juan de la Cruz. Y si lo hacemos, y porque lo hemos hecho más de lo que se cree, nuestra teología se ha ido empobreciendo y nuestra fe oscila sobre arena movediza. Pienso que la mejor democracia es la que pone en manos del pueblo lo mejor de la cultura y de la espiritualidad para elevarlo. No tenemos derecho a quedarnos con la llave de la puerta, y menos a poner la tranca de estorbo, porque se nos ha dicho que empujemos para que entren. No que dificultemos el paso, dijo el Señor al siervo. Sal a los caminos y cerca y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Lucas 14, 23. Teresa de Jesús ya ha cumplido su tarea. Y el 4 de octubre del año 1582, en Alba de Torme, dice: oh Señor mío y esposo mío, le oyen suspirar las monjas. Ya es llegada la hora deseada, tiempo en que ya nos veamos, Señor mío. Y dice Teresa: ya es tiempo de caminar. Fue fiel y está ahí sirviendo a su esposo.
la esposa de Cristo, enamorada de los dos hasta morir de amor por ambos. Por eso, el último instante de su vida dice: al fin, Señor, soy hijo de la Iglesia. La Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, que nació un día como hoy, el 28 de marzo de 1515. Reitero lo que dije al inicio. Teresa de Jesús tiene mucho que decirle al mundo y a la Iglesia, porque de almas como Teresa estamos todos necesitados. Al menos la vamos a tomar como maestra, y así iremos bien servidos, pues Dios quiso hacer de Teresa un testigo de Jesús resucitado. Muchas gracias y feliz día 28 de marzo, que celebramos el nacimiento de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús.